Tuvimos hace un momento a la licenciada Gladys Enríquez. Ella es de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, encargada del programa de salud mental para docentes y quien coordina todas las capacitaciones que se van a desarrollar mes a mes con su grupo de profesionales. De verdad, muchas gracias por el espacio. Para nosotros es un honor estar con todos ustedes, ¿verdad? Ahora ya tenemos diferentes sorpresas, como decía mi Sonia, licenciada Sonia, muchas gracias. Ahora pues a nivel nacional pues ya van a conocer a los psicólogos que están atendiendo al grupo de psicólogos practicantes, ¿verdad? Que estamos a cargo de AMEP, ¿verdad? Entonces, de verdad, gracias por estos espacios. Para mí es un honor presentarles a Edwin Rosales. Él es psicólogo practicante, está en la última fase de práctica, ¿verdad? Y bueno, ahí sí que es un honor para mí presentarlo, Edwin. Y gracias a todas las maestras, a las directoras y a las alumnas, a los alumnos y a todos que han pedido ayuda psicológica, ¿verdad? Entonces, para poder asistir a la problemática actual, ¿verdad? Gracias por permitirnos entrar a sus escuelas también virtualmente hablando, ¿verdad? El día de hoy iniciamos con la jornada de salud mental, ¿verdad? Y es todo un honor para mí que iniciemos con Edwin. Por favor, pongan mucha atención. Espero que les agrade la actividad. Tenemos diferentes ahí actividades. Lo que sí podemos hacer es que para llevar un orden, levantan la manita, ¿verdad? Entonces, aunque estemos proyectando, sale ahí alguien levantó la mano, entonces usted ya va a saber en qué momento le da la palabra a la persona, ¿de acuerdo? Bueno, un placer, muchas gracias por estar aquí conectadas y escuchemos a nuestro conferencista del día de hoy. Gracias, Edwin. Gracias, licenciada. Pues muy buenas tardes para todos. Como ya dijo la licenciada, mi nombre es Edwin Rosales, psicólogo practicante de la Universidad de San Carlos. Para mí es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Y el día de hoy el tema que vamos a tratar va a ser el tema de la personalidad. Les prometo que va a estar bonito, entonces espero que se queden hasta el final. Y vamos a utilizar un pedacito de papel, o si ustedes están en su computadora, pueden abrir un notepad, algo sencillo, ahora no va a ser mucho lo que vamos a escribir. Quiero que comencemos con un ejercicio que a mí me gusta mucho. Y para comenzar, pues yo también voy a compartir con ustedes. Les puse la imagen de pues un hombre incógnito, una persona incógnita ahí, porque quiero que pensemos en una persona a la que nosotros admiramos. Puede ser una persona que esté cerca de nosotros, por ejemplo, puede ser mi papá, puede ser mi primo, puede ser un amigo, o si ustedes quieren, también puede ser una persona pues que no esté cerca de ustedes, puede ser un actor, un youtuber. Solo quiero que piensen en alguien a quien ustedes realmente admiran. Ya que tengamos como en mente a esa persona, si ustedes quieren lo pueden hacer pues con 2 personas o 3 personas que ustedes admiran mucho. Vamos a buscar esa cualidad que nos hace a nosotros admirarlo, esa cualidad de esa persona. Por eso les digo, vamos a compartir algo muy íntimo, porque no va a ser como, por ejemplo, yo admiro mucho a Cristiano Ronaldo porque él tiene mucho dinero. No, eso sería como quedarnos muy por encima, muy en lo superficial. Vamos a hacer, por ejemplo, está bien, si alguno de ustedes admira a Cristiano Ronaldo, pues puede decir, por ejemplo, yo admiro que él tiene mucha disciplina, hace algo muy difícil de hacer, que es cuidarse mucho, no toma Coca-Cola, solo toma agua pura, hace horas de ejercicio. Entonces, esa cualidad de ser disciplinado es algo que yo admiro de él. Entonces, sí, vamos a buscar como lo más profundo, ¿verdad? De esa persona que yo admiro y por qué la admiro. Entonces, mientras van pensando ustedes en 1, 2 o 3 personas a las que ustedes admiran y cuáles son esas cualidades que ustedes admiran, yo les voy a ir compartiendo lo mío para que también ustedes pues me vayan conociendo un poquito mejor. Cuando yo era adolescente, admiraba mucho a uno de mis hermanos mayores. Mi hermano se llama Juanfran. Lo admiraba mucho porque a él le gustaba ver el Discovery Channel
Para los que lo vieron hace unos años, que era totalmente diferente, eran unos especiales de investigación, unas cosas bien, bien bonitas que pasaban. A él le gustaba mucho ver el Discovery Channel. Aparte, le gustaba una serie de medicina que se llama el Doctor House. Seguramente algunos la conocen. El clásico genio loco, el genio que todo lo sabe, pero está medio loco. Y aparte de eso, él aprendió electricidad. Y entonces cuando había algún problema en la casa, él podía arreglar las cuestiones eléctricas, desarmaba los radios, hacía un montón de cosas. Entonces, como yo era un adolescente, para mí mi hermano era, wow, es un genio, todo lo que sabe hacer, le gusta ver documentales, sabe de electricidad. Entonces, su inteligencia, esa cualidad, era la que a mí me gustaba mucho. Yo lo admiraba mucho por esa cualidad de ser tan inteligente. Entonces ahí ya van tomando ustedes una idea para que yo les estoy contando también para que ustedes vayan recordando como a quién yo admiro o qué cualidad es la que yo admiro. Actualmente admiro a una persona que lamentablemente ya no está con nosotros. También se vale, si usted quiere poner ahí una persona que, pues, que ya murió, pero yo creo que las personas no mueren, se quedan con nosotros porque se quedan sus ideas, se queda parte de las cosas buenas que nos enseñaron. Esta persona que yo admiro mucho se llama Roel. Él era un psicólogo. Creo que gracias a él me nació la vocación de ser psicólogo. Y la cualidad que yo admiraba mucho de él, que sigo admirando mucho de él, es su generosidad. Él siempre fue muy generoso, daba charlas, a veces ganaba bastante dinero con charlas y donaba a instituciones, siempre atendía a las personas con mucho cariño. Cuando yo fui a terapia con él, yo recuerdo que yo sentía aquella sensación de, ya voy a ir a terapia, ya voy a estar más tranquilo, me van a comprender, me van a recibir bien. Entonces, esa generosidad con la que él me recibía es algo que yo admiraba mucho de él. Entonces, espero que ya estén anotando sus personas que ustedes admiran, esas cualidades que ustedes admiran de esas personas. Y para hacerlo pues un poquito más dinámico, le voy a pedir a Avi Lemos si nos puede compartir. No nos tiene que decir nombres, no se preocupe, puede ser algo pues sencillo, solo decirnos, yo admiro quizás a mi tío o admiro a mi papá y lo admiro por esto. Avi, no sé si nos quiere compartir. Yo admiro a mi mamá porque siempre ha sido fuerte en todo lo que pasa. Siempre nos ha enseñado a luchar y eso. Excelente, muchas gracias. Pues es otro muy buen ejemplo, yo admirar a personas fuertes. Creo que todos conocemos en la vida una persona que haya sido fuerte, que nos ha enseñado a resistir, que nos ha enseñado a luchar. Ana Leslie Roquel, ¿nos quiere compartir? No se preocupen que no es asistencia. La asistencia va a ser más tarde. Si quieren compartir. Ana Leslie. Bueno, entonces voy a elegir a alguien más. Candy Escobar. Estoy eligiendo al azar, no se preocupen. Yo coloqué 3. Una es una influencer en Facebook. La puse por extrovertida. Otro es mi primo por exitoso y mi abuela por su generosidad. Excelente, muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Ya están compartiendo cosas, como les decía al principio, cosas muy íntimas, cosas que admiramos en otras personas. Pocas veces lo decimos, yo admiro a esta persona por esto o esto que esta persona hace a mí me gusta, pero es una bonita forma de ir conociendo también un poquito sobre la personalidad. ¿Alguien voluntariamente quiere compartir a quién admira y por qué la admira? Yo. Hola, ¿qué tal? Adelante, adelante. Bueno, yo admiro mucho, bueno, a mi mamá, porque es una mujer bien acertada, o sea, a pesar de que se mira enojada y todo, pero sabe elegirla, decirlo, educarlo a uno, pues decir las cosas donde deben de ser, ¿verdad? Ajá, me gustaría ser
bastante como ella, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, sí, tiene una templanza y la manera como habla, cómo se expresa, cómo ayuda a las demás personas, ¿verdad? Ella es enfermera profesional y es enfermera psiquiátrica, entonces, a la gran, eso es lo que me gusta mucho. Excelente. Muchas gracias, licenciada. Bueno, voy a continuar. ¿Alguien que se quedó así con ganas de, yo quiero compartir? ¿No? Buenas Bueno, tardes. buenas tardes. Pues yo les comento que yo puse a admirar a las princesas de Disney, a Sirenita, Cenicienta y a todas ellas porque demuestran que la vida puede ser bonita y aunque con una canción todo va a estar mucho mejor. Excelente, muchas gracias. Que nos alegran la vida, ¿verdad? Que a pesar de las dificultades, pues buscamos esa sonrisa, esa canción que nos despierte, que nos haga salir adelante. Pues quiero agradecerles a todos los que compartieron. Como les decía al principio, es algo muy íntimo compartir a quien admiramos y espero que todos tengan su lista. Si van recordando más cualidades de esa misma persona o de ese mismo personaje, las pueden ir anotando en el transcurso de la exposición. Al final, pues obviamente es para que se queden hasta el final. Al final les voy a explicar por qué hice este ejercicio y es muy bonito, lo pueden utilizar ustedes con sus alumnos, con sus amigos, con sus hijos, con cualquier persona que ustedes quieran lo pueden utilizar porque es un ejercicio bien útil para conocer un poquito el tema pues que vamos a tratar el día de hoy. Que el tema que vamos a tratar el día de hoy es comprendiendo mi personalidad y mi forma única de ver el mundo. El mundo siempre va a ir de la mano con mi personalidad, es decir, la forma en la que yo comprendo el mundo siempre va de la mano con mi personalidad, porque mi personalidad es como eso que a mí me hace único. Entonces vamos a ir viendo las dos cosas, la personalidad, qué es, qué entiendo yo por personalidad y también cómo esa personalidad me hace ver el mundo a mí. Para comenzar, pues necesitamos una definición, necesitamos como tener claro a qué nos referimos con personalidad. El psicólogo Gordon Allport dice que la personalidad es lo que una persona es realmente, independientemente del modo en que otras personas perciben sus cualidades. Por ejemplo, algunos de nosotros nos conocen en la casa como muy calladitos y muy tímidos, pero solo salimos a la calle y nos conocen como el alma de la fiesta, es el que más habla, es el que más relajo hace, y o puede ser al revés, que en la calle muy calladito y en la casa es el alma de la fiesta, o entonces hay personas que nos conocen de forma distinta, o quizás alguna persona nos conoció enojados y va a decir, ay no, esta persona cómo es de enojada, o esta profesora cómo me habló de feo porque de seguro es bien enojada. Y en su casa o sus amigos la conocen como un alma de Dios, como alguien dulce, que es amable. Entonces, independientemente de lo que los demás dicen o de lo que los demás piensan, hay algo que nosotros realmente somos. Es decir, hay algo que no cambia a pesar de lo que otras personas puedan percibir por las diferentes situaciones. Hay algo que es lo que realmente soy. Entonces, esa es la pregunta de hoy. ¿Qué es eso que yo realmente soy? ¿Qué es lo que me hace ser quien soy? Yo soy Edwin y ¿qué es lo que me hace a mí ser Edwin? Entonces me gustaría que ustedes también se pregunten qué es eso, qué es lo que yo realmente soy, independientemente de lo que las otras personas puedan ver. Para que nos adentremos ya a buscar qué es eso que yo realmente soy, pues vamos a definir un poquito algunas cosas que yo considero importantes antes de que hablemos de personalidad. La primera cosa importante antes de hablar de personalidad, me parece a mí es que la personalidad no hace referencia a una única cualidad, que es lo que yo les decía. Por ejemplo, si ahorita una de ustedes está enojada o le pasó algo y está con prisas y yo me acerco a hablarle y de repente no me habla de una buena manera, yo me voy a quedar pensando, ay, qué enojada que es. Esa cualidad de enojada no es su personalidad. Puede ser una cualidad, pero no es su personalidad. La personalidad es más que una única cualidad. O algunos dicen, uy, qué personalidad tan fuerte la que tiene. O qué personalidad tan alegre. Pero
pues no siempre estamos alegres, no siempre somos fuertes. Entonces, la personalidad no es una única cualidad, son muchas cualidades que se van juntando. Necesitamos también, para poder adentrarnos a descubrir nuestra personalidad, diferenciar entre hábitos y características personales. Un hábito, por ejemplo, puede ser que yo nunca lavo los platos, pero eso no es esencial de mi personalidad, porque pues si me veo en la necesidad, si me toca vivir solo, o si mi mamá me regaña, entonces pues me toca y empiezo a lavar los platos y poco a poco me voy acostumbrando. Entonces hay hábitos y hay características de la personalidad. En los hábitos podemos decir también que fumar es un hábito, a veces difícil de dejar, pero que se puede intentar dejar. Yo les comparto que hace un par de meses decidí dejar de tomar café con azúcar y al principio era como, uy, qué amargo, pero con el tiempo mi paladar como que se fue acostumbrando y ahora tomo café sin azúcar y me gusta. Entonces los hábitos se pueden ir cambiando de una forma bastante sencilla, pero eso no cambia, digamos, mi personalidad. Yo sigo siendo el mismo, aunque a veces le ponga azúcar, a veces no le ponga azúcar al café. La personalidad, entonces, en el tercer punto, hace referencia a una serie de características más o menos estables. Esto quiere decir que su personalidad son aquellas características que no cambian de la noche a la mañana. Son aquellas que son más o menos estables, que casi siempre están ahí. Y por lo general, esas características salen en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, es que salen esas características propias de cada uno de nosotros. Y por otro lado, la última cosa que quisiera que tengamos claro antes de adentrarnos a la personalidad es que las características de la personalidad por lo general son condicionantes. Es decir, si yo soy una persona callada, introvertida, soy una persona muy tímida, que le cuesta hablar, esas características mías me condicionan. ¿De qué manera me condicionan? Por ejemplo, me invitan a una fiesta. ¿Cómo me voy a comportar yo en la fiesta? No me voy a poner a bailar y a gritar y a sonreír con todo el mundo porque yo tengo características serias, introvertidas, entonces de cierto modo me condicionan. O si yo soy una persona muy alegre, que cuenta chistes, que se está riendo siempre, cuando estoy en una situación un poco seria, me cuesta, me pongo incómodo, me pongo a mover las manos, me tiemblan las piernas, quiero salir, quiero hacer algo. Es decir, las características de mi personalidad me pueden condicionar a cómo voy a reaccionar con otras personas o en otro ambiente. Entonces, esas son como las cosas que necesitamos saber sobre la personalidad. Y entonces llega el momento de preguntarnos, ¿por qué soy como soy? Entonces, ¿por qué yo soy tan perfeccionista? ¿Por qué me enojo si las playeras blancas están mezcladas con las negras? ¿Por qué si algo tiene un pequeño defecto me siento enojado, siento que se me salen los ojos del enojo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué yo soy así? ¿O por qué yo soy tan cariñoso, tan abrazador? Y a veces la gente me huye porque yo quiero estar ahí dándoles regalitos y cartitas y abrazarlos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo esas características propias? ¿O por qué soy tan miedoso? Hay personas que tienen esa característica, que son bastante temerosos y todo lo que hacen lo piensan 6, 7, 8 veces antes de comenzar. ¿Por qué yo soy así? A veces uno de los problemas que tenemos en clínica es que vienen pacientes sintiéndose culpables, pero es que yo no debería ser así, es que yo no debería actuar así. Y es porque no nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué es que somos como somos? ¿Por qué soy como soy? A veces nos decimos, es que yo tengo que cambiar, pero todavía no sabemos por qué somos como somos. La psicología dice que hay 3 fuentes de dónde viene nuestra personalidad. O sea, de aquí es de donde, estos son los culpables de por qué yo soy como soy. Se estudian por separado para que sea más fácil, pero definitivamente forman un todo, son una sola cosa, aunque los estudiamos por separado. Y la primera son las fuentes genéticas. Si usted se ha preguntado por qué yo soy como soy, pues le quiero contar que muchas de las razones de las que usted es como es, vienen de la genética. La genética, por ejemplo, determina mi altura,
Y no es lo mismo medir 1,40 m que medir 1,80 m. Ojo, en ningún momento estoy diciendo uno es mejor que el otro, pero es cierto que nos determinan, porque por ejemplo, si yo mido 1,40 m, difícilmente me voy a querer meter a un equipo de básquetbol cuando yo sea joven o cuando yo sea adolescente. Entonces, de cierta forma, la genética me está como determinando. Y si yo soy un grandulón de 1,80 m, 1,90 m, lo primero que voy a pensar es en jugar en básquetbol porque voy a sobresalir. Entonces, la genética de cierta forma nos condiciona y nos hace reaccionar de cierta forma ante los demás. Es parte de nuestra personalidad. Aparte de eso, determina el color de nuestros ojos, el color de nuestro pelo, que si somos más bonitos o más feitos, que si somos un poquito más gordos o más flacos. La genética determina muchas cosas y muchas veces vemos a personas y uno dice, es la viva imagen de su papá. No, es la imagen de la mamá, igualito, hasta igual camina. Y es porque de cierto modo hay cosas que están condicionadas por la genética. Entonces, cuando usted se pregunta, ¿y por qué soy como soy? Una parte de por qué es como es, viene de la genética. La otra fuente bastante importante es lo orgánico. Somos seres vivos. Aquí ha habido una discusión con pues, las nuevas tendencias de género y que todo se aprende. Sin embargo, es una discusión que todavía está abierta y se ha comprobado que tanto el ambiente como lo orgánico y lo genético se complementan. Es decir, no es solo una cosa, son varias las cosas que nos condicionan. Y lo orgánico nos condiciona también porque, por ejemplo, hay personas que tienen problemas con la digestión y cuando la digestión es muy lenta, muchas veces la personalidad también se vuelve un poco lenta. Uno es más lento para moverse, hace menos actividad, porque la digestión está condicionando también mi forma de ser. Ahora, si mi digestión es súper rápida, puede ser que yo sea una persona muy activa, o también puede ser que si yo como demasiada azúcar, que sea muy activo, muy enérgico en un momento y después me venga un bajón. Entonces, lo orgánico también determina el por qué soy como soy. Y ni hablar de las personas que tienen ya enfermedades más graves, por ejemplo, una diabetes o que ya les cuesta respirar o que nacieron con el corazón más grande o que su organismo funciona de una forma diferente. Esto también condiciona el por qué soy como soy. Y por último, las influencias ambientales. El ambiente nos determina de buena forma en por qué somos como somos. Por ejemplo, no es lo mismo que un niño sea hijo único y viva en un lugar en donde no hay muchos niños alrededor y pase todo el día en su casa. Pues va a haber niños en la televisión nada más. Entonces puede ser que cuando vaya creciendo sea una persona muy solitaria, sea una persona que no pueda compartir con mucha gente. Y es diferente un niño que crece entre 5, 7, 10 hermanos y aparte vive en un barrio donde hay como 20 niños más y tiene un montón de amigos. Va a ser una persona que cuando sea grande va a compartir pues, de una forma más sencilla, más fácil con otras personas. Entonces también el ambiente nos va determinando. Yo les pongo el ejemplo del idioma a mis pacientes porque muchas veces el paciente viene con ganas de cambiar. Dice, yo voy a cambiar todo. Yo quiero cambiar cómo soy, yo quiero cambiar mis actitudes. Y sí, queremos que haya algún cambio, pero tenemos que ser realistas. Por ejemplo, yo aprendí a hablar español desde niño. Hablo español todos los días. Me voy a acostar y yo estoy soñando en español y estoy pensando en español, porque fue lo que el ambiente me dio. Cuando uno intenta hablar inglés, y los que han estudiado inglés lo saben, se tarda uno alrededor de 1 año o 2 años con clases, por lo menos tiene que ver uno películas en otro idioma, tiene que uno estar practicando, y por más que uno practica el inglés, llega la noche, se va uno a dormir y está soñando en español, o sigue pensando uno en español. Entonces, hay cosas que nos condicionan que son difíciles de cambiar porque las aprendimos desde niños. Yo desde niño aprendí el español y entonces ya cuando intento hablar en otro idioma, me cuesta un poco. Lo podemos hacer, pero requiere de mucho trabajo.
así como aprendimos un idioma, también aprendimos una forma de relacionarnos con los demás. Aprendimos también una forma de dirigirnos hacia los demás, de estar en sociedad, una forma de aprender incluso. Entonces, también el ambiente nos condiciona. Entonces, regresando a la pregunta de por qué soy como soy, pues acá está como un poquito la respuesta. Soy como soy porque hay ciertas condiciones genéticas, orgánicas y por muchas cosas que yo aprendí del ambiente. Entonces, la finalidad de este taller que estamos pues, participando el día de hoy va a ser responder estas 4 preguntas para mí que considero que son importantes. Y la primera pregunta es si el individuo, es decir, si usted o si yo, estamos presos de nuestra propia personalidad. Si es que no podemos salir de ahí, si es que ya estamos condenados a, así es mi personalidad y no puedo hacer nada más. Esa es una pregunta que quiero que abordemos. La otra pregunta que vamos a intentar responder es si la personalidad puede cambiar. Y si puede cambiar, ¿en qué medida? Si va a cambiar poquito, más o menos, si va a cambiar mucho. Y la última pregunta que vamos a intentar abordar también el día de hoy va a ser si la personalidad debería cambiar, si debería o no debería cambiar. Para poder abordar esas preguntas, tengo aquí un ejemplo que me gustaría compartirles y es el ejemplo de una casa. Imagínense que usted es una casa, ¿sí? Usted es una casa y usted tiene cimientos, tiene columnas, también tiene techo, muebles. Usted es una casa, ¿sí? En esta casa, primero tenemos que poner una estructura. Si no ponemos la estructura, se cae. No podemos poner primero la pintura porque no tenemos paredes todavía. No podemos poner los muebles porque no tenemos la casa. Entonces, siempre se pone primero la estructura. En este caso, ¿cuál sería esa estructura? Son esas cualidades que están arraigadas en nosotros y que son muy fuertes. Por ejemplo, yo soy muy violento. Cuando yo me enojo, le pego a todo el mundo. No puedo ver que le hagan un daño a una persona más débil, a un niño, porque yo voy y peleo y grito y agarro a golpes a todo el mundo. Es una característica, me la estoy inventando, no me vayan a creer que soy así. Es una característica propia de mi personalidad y que ha estado ahí siempre, desde que era niño, soy adolescente, soy adulto, esa característica está ahí. Entonces, esa característica puede ser que sea una de mis columnas, una de las que forman la estructura de mi personalidad. Yo soy una persona temerosa, siempre todo me da miedo, siempre estoy pensando, ¿y si pasa algo malo? Siempre estoy viendo las posibilidades, si hay 3 posibilidades malas y me da miedo hacerlo, mejor no lo hago. Esa característica de ser temeroso es otra de las columnas. Otra característica es que a mí me gusta ser el exitoso, el que todo el mundo mira, el que te aplauden, el que siempre sale en medio de la foto, pero si me hacen una pequeña crítica ya me mataron, me enojo, me pongo a temblar porque me criticaron, seguro no me quieren. Entonces, esas características que nosotros tenemos desde que somos niños, que las tenemos de adolescentes y aún en la adultez, son las que forman la estructura. Y esa estructura es la que nosotros en psicología estudiamos, digamos, esas características que son más fuertes en usted y que son más o menos permanentes o que más o menos están ahí por un buen tiempo. Después de esas características que están tan arraigadas en nuestra personalidad, vienen otras características que estas tal vez no son tan difíciles de cambiar como las otras, pero que también están ahí de una forma fuerte. Por ejemplo, el techo, los pisos. Usted está construyendo su casa. Ahorita que yo le estoy diciendo, usted está construyendo su casa ahí, viendo cuál es su estructura. Entonces, por ejemplo, usted tiene un piso cerámico en la casa o tiene un piso de granito y dice, no, yo vi un piso de madera que me gustó, voy a poner el piso de madera. Es difícil cambiarlo, hay que invertir, lleva tiempo, es incómodo, pero se puede hacer. Eso podría ser, por ejemplo, la carrera que yo decidí estudiar. Yo quería ser secretario, por ejemplo, o secretaria, o quería ser dibujante, o quería ser músico, y durante un buen tiempo, eso fue parte de lo que yo era.
pero después lo cambié. Ahora decidí estudiar para ser maestro, decidí estudiar para ser psicólogo, y entonces lo cambié. Era algo más o menos permanente, pero lo cambié. De ahí vienen otras cosas, pues más fáciles de cambiar, como la pintura. Hay personas que pintan todos los años su casa, hay quienes pintan solo su cuarto, hay quienes nunca pintan, pero eso sería un poquito como los hábitos que vamos ganando, las cosas que vamos haciendo. Y hay cosas mucho más simples de cambiar, que por ejemplo serían los muebles, que son mucho más sencillos de cambiar, que podemos decir que son pequeños hábitos que a veces tenemos, a veces nos gusta ver series de narcos. No, ahora ya no me gustan las series de narcos, ahora quiero ver películas románticas. No, ahorita estoy enganchado con los superhéroes. Entonces, así como les estoy planteando yo la casa, así también somos nosotros. Tenemos una estructura formada por esas cualidades que son fuertes, que más o menos son permanentes. Hay otras que también son fuertes, pero que con el tiempo pueden irse modificando. Hay otras que son mucho más simples de cambiar y que pueden ser pequeños hábitos. Entonces, estos condicionamientos son los que podríamos como ir considerando que van formando la casa. Por ejemplo, los condicionamientos genéticos van formando parte de esas columnas. Los condicionamientos orgánicos también van formando parte de esas columnas. El idioma que yo aprendí en mi pueblo, el idioma que yo aprendí aquí en mi país, la forma que yo aprendí de sentir, de relacionarme con los demás, va formando esa estructura y con el tiempo la podemos ir modificando. Entonces, ante la primera pregunta de si el individuo vive preso de su propia personalidad, spoiler, Viktor Frankl dice que sí y que no. Pero aquí vamos a ir descubriendo por qué él dice sí y no. Algunos sí y otros no. La estructura de personalidad está compuesta por esas características de que el individuo difícilmente puede cambiar. Entonces podemos decir que más o menos sí, porque hay características que son muy difíciles de cambiar y si nos condicionan, de cierta forma nos tienen presos. Son características que difícilmente cambiamos. Por ejemplo, si yo soy una persona muy temerosa, muy temerosa y me cuesta salir a la calle, me cuesta emprender proyectos nuevos, es algo que no voy a cambiar fácilmente. Es algo que podemos decir que me tiene más o menos preso, porque yo me propongo hacer algo, me propongo construir algo, me propongo buscar un nuevo trabajo, pero como soy tan temeroso, entonces no logro comenzar y puede hacer que me sienta más o menos preso, ¿sí? O por ejemplo, si yo soy una persona única, que nadie entiende, a mí nadie me comprende, yo soy único, soy tan diferente y quiero socializar, va a ser difícil que yo pueda socializar porque soy tan distinto, soy tan único, esa característica mía que me hace pensar que nadie me entiende, me va como a apresar y no voy a poder socializar fácilmente. Entonces, de cierto modo, las características de nuestra personalidad podemos decir que sí, de cierto modo nos tienen como un poquito atados, digamos, un poquito apresados. Esas características que nos condicionan durante una parte de la vida, pero también algunas nos condicionan durante toda la vida. Y nosotros conocemos seguramente a personas que desde chiquitos eran enojados, en adolescentes eran enojados, adultos eran más enojados, de viejitos eran mucho más enojados y se murieron estando enojados. Era una característica que los siguió a lo largo de toda la vida. Y hemos conocido también personas que hay características que las han tenido un tiempo y poco a poco han ido cambiando. Entonces, como vemos, un poquito sí y un poquito no, más adelante vamos a ver en qué momento podemos como salir de esa prisión o liberarnos un poquito de esa prisión que son las características de la personalidad. Uno de los filósofos clásicos, que es Heráclito, decía que es imposible que seamos siempre iguales. Todo fluye, todo cambia, todo fluye. Él decía incluso que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, porque yo voy al río, me baño,
Me voy para mi casa, al otro día regreso, el río sigue ahí, pero el agua ya no es la misma, porque el agua fluye. Entonces, esa era la metáfora que él utilizaba para decir que la vida era eso, que siempre las cosas fluyen, entonces no podemos hacer las mismas cosas dos veces y que todo, absolutamente todo cambia. Entonces nos podemos preguntar si la personalidad puede cambiar. Sí, la personalidad puede cambiar, pero la personalidad va a cambiar en la medida en que nosotros dejamos que fluya. Es decir, no va a cambiar solo porque sí, sino que tiene que fluir. Y aquí es uno de donde utilizamos algunos de los términos de psicología, que es como estar estancado o como estar atrapado en una situación y que muchas veces hemos vivido, por ejemplo, la pérdida de un familiar o un fracaso en el trabajo o algo que nos dolió mucho. Muchas veces decimos, es que me quedé estancado o me quedé aquí y no logro salir de aquí. Entonces, cuando la vida no fluye, la personalidad no crece, no cambia, porque es como que tapáramos el río. ¿Y qué pasa cuando tapamos el río? El agua se queda estancada y esa agua estancada comienza a contaminarse. En cambio, cuando el agua fluye, como decía Heráclito, hace que todo fluya. Entonces, tenemos que aprender a dejar fluir las situaciones difíciles y también nuestras emociones. Si nuestras emociones fluyen, nuestra personalidad puede ir creciendo. Si no dejamos que las emociones fluyan, por ejemplo, alguien me hizo un daño muy fuerte y yo lo odio y no lo voy a dejar de odiar nunca en mi vida y paso toda la vida dándole vueltas a ese odio, lo que estamos haciendo es poniéndole piedritas al río para que ya no fluya, para quedarnos ahí estancados. La personalidad sí va a ir cambiando, pero si la dejamos fluir. Y entonces la otra pregunta es, si puede cambiar, ¿en qué medida? ¿Qué tanto va a cambiar? Considero yo que va a cambiar en la medida en la que dejemos que la personalidad fluya. Si no dejamos fluir esos sentimientos que a veces se quedan ahí estancados y que la mejor forma de dejarlos fluir es hablarlos con alguien de confianza, es buscar un amigo, buscar un psicólogo y decirle, mira, tengo esto me está pasando y dejemos fluir, entonces la personalidad se va a estancar y va a ir cambiando, va a ir creciendo en la medida en la que nosotros lo dejemos fluir. Entonces, ¿en qué medida va a cambiar la personalidad? Depende de cada uno. Depende de cada uno de nosotros. Y aquí es en donde me parece a mí que Albert Einstein fue muy duro, sí, muy, muy duro, porque Albert Einstein dice, no podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Me parece que es bastante duro, porque entonces no podemos pretender seguir creciendo o no podemos pensar que las cosas simplemente van a caer del cielo si no hacemos algo diferente. Siempre estamos haciendo lo mismo. Entonces, no podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Me parece una frase dura, pero me parece que es una frase bastante acertada de lo necesario que es dejar que las cosas fluyan, dejar que las cosas cambien para no quedarnos estancados en un mismo lugar. ¿La personalidad debería cambiar? En esta pregunta me voy a detener un poquito más. Aprovechando estos instantes, les recordamos a todos los que están conectados que estos temas que forman parte del programa de salud mental para docentes, AMEP los está desarrollando de manera abierta, de tal manera que no solamente las socias activas están conectadas, sino que también seguramente tenemos algunos otros participantes que este tema les resulta de bastante interés. Es por eso que hago hincapié en que ahorita que están llenando la asistencia puedan dejar escrito correctamente su nombre y correo electrónico, porque por ese medio más adelante van a recibir su diploma de esta capacitación. Si los datos que ustedes anotan por allí no están correctos, entonces sí tendríamos complicaciones. Vamos a dejar también anotado el correo de AMEP para que en caso tengan alguna consulta con relación
a estas capacitaciones en línea, por ese medio ustedes nos puedan hacer llegar su consulta, y si se quieren asociar, ya que es primera vez que se incorporan a estos espacios y han estado viendo la información que se publica en nuestra página de Facebook, pues por ese medio puedan recibir la información para poderse asociar y participar en nuestras capacitaciones mensuales, en las cuales damos diploma, y así como este programa de apoyo, de salud mental para docentes, pues que también lo abrimos para todo público, y obviamente pues en colaboración y apoyo a las actividades que están desarrollando los estudiantes de psicología de la Universidad de San Carlos, pues puedan entonces tener toda la información a su disposición. Entonces les recordamos el correo de AMEP, a donde ustedes puedan solicitar información adicional. Vuelvo a poner el enlace de esta asistencia, recordándoles la importancia de poner sus datos de manera correcta para que no haya ninguna equivocación a la hora de hacer sus diplomas. Muchas gracias. Espero que por lo menos pues nos hayamos podido levantar un poquito, estirar un poco. La primera parte fue un poquito como corrida, porque quería plantear qué es la personalidad, qué consideramos nosotros que es la personalidad. Y ahora vamos a entrar un poquito a otro ritmo del tema, y por eso que les quiero plantear si debería la personalidad cambiar. ¿Alguien tiene hasta el momento alguna pregunta o algo que quiera compartir de lo que fue la primera parte? Entonces, la pregunta de si mi personalidad debería cambiar surge porque muchas veces nosotros sentimos culpa de por qué soy como soy. Hay veces en que nosotros mismos nos regañamos, como que es que yo no debería ser así. Es que ¿por qué es que yo soy así? Entonces, muchas veces esta pregunta no nos la hacemos, si mi personalidad debería cambiar, y resulta que a veces nos torturamos con eso, con querer cambiar nuestra personalidad, con no quiero ser así o debería ser diferente. Y me gustaría que nos preguntemos si realmente la personalidad debería o no debería cambiar. En respuesta a esto, quiero compartirles que yo considero que el intento por cambiar la estructura propia de personalidad, ¿se recuerdan? En la primera diapositiva decía, personalidad es eso que yo soy, lo que realmente soy. Entonces, lo que realmente hace que usted sea usted, ¿valdría la pena cambiarlo? ¿O debería cambiarlo? Si intentamos cambiar lo que realmente somos o esa estructura de nuestra personalidad, lo que sí podemos saber es que va a ser algo agotador. Es agotador para el individuo querer cambiar. Por ejemplo, yo quiero dejar de ser violento y me resisto a ya no ser violento, ya no quiero estar peleando con la gente. Y de repente me descubro otra vez peleando, entonces eso me agota porque yo intento cambiar y no logro cambiar. O yo soy, como les decía, yo soy muy amoroso y abrazo y cartitas y regalos y empalago a la gente. Intento cambiar y eso va a hacer que para mí sea difícil. Yo lo voy a sufrir porque es parte de mi personalidad. Y lo voy a sufrir porque quizás yo quiero dar cariño y no lo hago, quizás yo quiero abrazar y no lo hago. Entonces, es muy agotador. Querer cambiar nuestra estructura de personalidad es muy agotador. Y también resulta ser una tarea frustrante. Frustrante porque si es algo que aprendimos desde que somos niños, por ejemplo, el niño que es muy tímido, que le cuesta hablar con los demás, intenta salir a la calle, quiere hablar con los demás y cuando se da cuenta que no lo puede hacer, se frustra. Yo quiero hacer algo distinto y lo intento y cuando miro que no puedo, me frustro. Entonces, intentar cambiar nuestra personalidad es algo frustrante. Puede ser algo frustrante. ¿Cuál sería entonces como una solución? Yo considero que lo importante no es cambiar la personalidad. Lo importante es el conocimiento. Y que empecemos por ahí. Conocer mi propia personalidad. A veces los que menos conocen su propia personalidad somos nosotros mismos.
¿Cuáles son esas características que son las que me hacen ser quien soy? ¿Cuáles son esas características que me hacen ser único? El hacernos conscientes de esas características únicas que forman parte de la estructura de mi personalidad. Entonces, sí, excelente. O pueden cambiar la actitud, dice en el chat. A eso vamos, a que hay cosas como la estructura de la personalidad que serían frustrantes querer cambiar, pero podemos tomarlas con una actitud distinta. Entonces me parece muy bien el comentario. Entonces, pero ¿qué es lo primero? Primero sería conocerla, conocer la personalidad, conocer cuáles son esas características propias para ya después saber con qué actitud tomarlas o qué podemos hacer. Y para esto quisiera citar a uno de mis escritores favoritos, Jean-Paul Sartre, que él decía que nosotros no somos terrones de arcilla. Es decir, nosotros no podemos pretender cambiar a cada momento o que los demás nos cambien. No sé si los demás sí me escuchan. ¿Alguien dice que no se escucha en el chat? Sí se escucha sin problemas. Y se Gracias. escucha. Gracias, excelente. Entonces dice Sartre que nosotros no somos terrones de arcilla para que vayamos cambiando todo el tiempo o para que la gente nos quiera cambiar y moldear a su antojo. No, no somos terrones de arcilla, dice Sartre. Lo importante no es lo que se hace de nosotros o lo que ya nos enseñaron o lo que la sociedad ya hizo de nosotros, sino que lo importante es lo que nosotros mismos hacemos de lo que han hecho de nosotros. Y aquí entra lo que escribían en el chat, la actitud. Es decir, ya hicieron algo conmigo, que es lo que yo les decía, ya hay algo que está allí, genético, de mi organismo, de mi cultura, ya hay algo que está ahí, pero lo importante no es eso que está ahí, lo importante es qué voy a hacer con lo que ya está ahí. Es lo que hacemos nosotros mismos de eso que ya tenemos. Entonces, si conocemos la personalidad, vamos a saber qué hacer con esas características de personalidad y no vamos a estar luchando con querer cambiarlas, sino que las vamos a utilizar a nuestro favor. Friedrich Nietzsche lo decía de una forma muy clara. A mí me gusta mucho porque él es así, concreto y claro. Y él decía, el ser humano no es libre de, es decir, yo no soy libre de mis condicionamientos genéticos. Yo no soy libre de mis enfermedades. Yo no soy libre de, por ejemplo, yo hablo español, les ponía el ejemplo, porque desde niño lo aprendí y es con el que me desarrollo, es con el que hablo, es con el que explico. Entonces, no somos libres de lo que ya está, pero sí somos libres para. Es decir, no soy libre de lo que ya tengo, pero sí soy libre para hacer algo más, sí soy libre para enfocarlo. Entonces así dejamos un poquito de pelear con, es que ¿por qué soy así? Y es que ¿por qué mi personalidad es así? Porque no podemos liberarnos, como les dice, es frustrante que queramos liberarnos de nuestras características propias y únicas, pero sí podemos ser libres para utilizarlas, para que se utilicen para algo más. Y nuestro querido Viktor Emil Frankl, nuestro psicólogo tan querido, decía que precisamente de eso se trataba, de buscar ser libres, pero libres para hacer algo. O sea, no libres de, por ejemplo, él estaba en un campo de concentración, para los que no lo conocen. Viktor Frankl fue un prisionero de los nazis, él estuvo en un campo de concentración y él hablaba de libertad. Él estaba encerrado en un campo de concentración sin poder salir, pero él hablaba de libertad, porque él sabía que no somos libres de, es decir, él no podía ser libre de ese campo de concentración, pero sí somos libres para. Él era libre para saber con qué actitud afrontar esos problemas. Era libre para que a pesar de estar en un lugar tan duro, tan difícil, podía tener amigos, podía ayudar a los demás. Era libre para escribir y dejarnos todas las enseñanzas que nos dejó. Entonces, él decía que de eso precisamente se trata la vida, no de ser libre de, sino de buscar algo que nos ayude a vivir, un motivo, una razón.
Decía él que él había sobrevivido al campo de concentración porque él tenía en su mente la imagen de su esposa, porque él tenía en su cabeza el libro que quería terminar y que quería escribir. Entonces, cuando tenemos un motivo, cuando tenemos una razón, entonces nuestros condicionamientos ya no se vuelven los barrotes de la cárcel, sino que ya se vuelven nuestras herramientas. Y les pongo un ejemplo. Yo soy, los ejemplos que he estado utilizando durante la charla, yo soy perfeccionista a morir. Si las playeras blancas están mezcladas con las de color, me vuelvo loco. Tienen que ser las playeras blancas, las rojas y así, soy perfeccionista. Y siempre estoy viendo los detalles en las otras personas y sus defectos. Si yo no tengo un motivo para vivir, si no tengo una razón para vivir, esa característica de mi personalidad me puede atrapar hasta el punto de volverme una persona desesperante, una persona con la que nadie quiere estar, porque siempre lo critica todo, nada le gusta, se enoja, se pelea, pero cuando tiene una razón, cuando tiene un motivo, cuando tiene un sentido, entonces ese mismo perfeccionismo, ese deseo de perfeccionar, lo que hace es que quiera cambiar el mundo, que quiera ir y arreglar las cosas que no están bien, que quiera hacer de este mundo un lugar más perfecto, en política, en trabajo. Entonces, eso que parecía un condicionamiento, ahora es una herramienta porque ya le encontró un sentido. Las personas que son cariñosas y a la gente les huye porque demasiado empalagosos y me abrazan y me dan cartitas, a veces eso les cuesta porque ellos quieren dar ese amor y hay quienes no lo quieren aceptar. Se convierten, cuando tienen un motivo para vivir, en las personas más generosas, en las que ayudan a los pobres, en las que ayudan a los demás. Entonces, el tener un motivo para vivir hace que le demos como otro sentido a nuestra personalidad. Se vuelven herramientas. Y decía bien Viktor Frankl que una persona sin una razón, sin un sentido de vida, vive más determinada, es menos libre, definitivamente. Si nosotros no tenemos un sentido, todos esos condicionamientos de los que hablamos anteriormente, de los condicionamientos genéticos, los condicionamientos orgánicos, los condicionamientos del ambiente, nos van a tener presos. Entonces, una enfermedad nos puede hacer que nuestra personalidad cambie, pero si le damos un sentido, esa enfermedad ya se vuelve también una herramienta, decía Viktor Frankl. Una persona que busca el sentido de la vida sabe que tiene condicionamientos. Y aquí es en donde pues entra nuestro trabajo. Yo busco ser un buen psicólogo, pero sé que tengo condicionamientos, sé que mi personalidad tiene algunas cosas que me condicionan. Yo busco ser un buen maestro, pero sé que hay cosas que también me condicionan porque son parte de mi personalidad. Entonces, al momento de que conocemos nuestra personalidad, somos conscientes de que tenemos condicionamientos biológicos, condicionamientos psicológicos, orgánicos, sociológicos, de todo tipo. Pero decía Viktor Frankl, cuando somos conscientes, esto no nos determina. Nos condiciona, pero no nos determina. La persona con un sentido de vida es libre en espíritu, en valores, y es libre para. Entonces decía Viktor Frankl, el sentido se busca todos los días. Siempre buscamos un sentido más allá, pero también se busca todos los días. ¿Qué sentido tiene que estemos en un taller el día de hoy? ¿Qué sentido tiene que yo sea maestro? ¿Qué puedo hacer yo por mis alumnos? ¿Qué sentido tiene que yo sea padre, que yo sea mamá, que quiera estudiar? ¿Qué sentido tiene todo lo que vamos haciendo? Y así decía Viktor Frankl, que entonces nuestros condicionamientos ya no nos determinan, sino que se vuelven herramientas. Ya con esas herramientas, pues lo que me gustaría dejarles en este taller son algunas recomendaciones de lo que yo considero que podría ser trabajar con nuestra personalidad. Una de las recomendaciones, la primera recomendación es que la estructura de personalidad
debe conocerse. Es bien importante que usted conozca cuáles son esas características suyas que son las más fuertes. Por lo general, esas características salen cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, aprenda a conocerse. Si usted quiere ir con un psicólogo, también lo puede hacer. También puede preguntar con sus amigos, con las personas que a usted lo quieren, que le digan cómo es usted. Conozca esa personalidad, esa forma única que usted tiene de conocer y de interactuar con el mundo, porque usted es único. Entonces, es bien importante que conozca su personalidad. La segunda recomendación, que es la recomendación de nuestro querido Viktor Frankl, debe darle un sentido. Por ejemplo, yo soy muy temeroso, es una de mis cualidades. Puede ser que esa cualidad de que yo soy tan temeroso sea porque mi papá era demasiado estricto, o porque en la casa me pegaban, cualquier cosita que yo hacía mal me pegaban. Entonces yo tengo miedo de hacer muchas cosas porque me van a regañar, me van a pegar. Entonces viene de ahí, pero yo le puedo dar un sentido. Yo no hago las cosas a la ligera, yo siempre busco la seguridad, busco proteger, busco que las cosas sean correctas. Entonces le damos un sentido a esas cualidades. La tercera recomendación, la personalidad se puede orientar a la realización de las buenas costumbres y los valores. Les quiero compartir que tuve la suerte de estar en una charla con el padre Galo. Creo que fue decano de la Universidad Landívar hace unos años. Y yo le pregunté, porque él estaba dando un tema bastante parecido sobre buscar el sentido de la vida, buscar qué es lo que queremos alcanzar. Y yo le decía, padre Galo, pero mientras yo lo encuentro, es decir, yo voy a buscar el sentido de la vida, voy a buscar eso que yo quiero realizar, pero mientras yo lo encuentro, ¿qué hago? O sea, ¿me quedo esperando o qué hago? Y me encantó la respuesta, y esta tercera recomendación es la respuesta del padre Galo, que dijo, mientras encuentro ese sentido de la vida, yo tengo buenas costumbres y valores. Mientras encontramos eso que nos va a dar como todo el sentido, mientras tanto hay cosas que ya sabemos que son buenas. El respeto, la honestidad, ser amables con los otros. Entonces, seguimos esas buenas costumbres y los valores mientras vamos buscando el sentido que pueda tener mi vida y cómo puedo utilizar las herramientas que ya tengo, o sea, mi personalidad. La última recomendación es que la personalidad es la base que orienta la búsqueda del sentido de la vida. Es decir, usted no le va a encontrar sentido si primero no conoce su personalidad. Tenemos que conocer cuáles son las herramientas que ya tenemos, y eso nos va a llevar a encontrarle un sentido. Y son los ejemplos que les decía. Por ejemplo, una persona que es tan perfeccionista puede ser que encuentre su sentido de vida en ser un político y quiera hacer las cosas bien. O una persona de aquellas que son únicas y nadie las entiende y son tan diferentes, puede ser que el sentido de su vida sea ser un músico o un artista y logre cosas maravillosas, porque como es único, desde ya es único, entonces va a hacer cosas maravillosas en el arte. Entonces, en la medida en la que usted conozca la personalidad, sus herramientas, entonces va a ser más fácil que usted les dé un sentido, que usted encuentre un sentido para usted mismo. Y como les cité antes a Jean-Paul Sartre, que decía que lo importante no es lo que hicieron de nosotros, nuevamente, porque él dice que debemos asumir la responsabilidad de hacerse a uno mismo con lo que ya se ha hecho de uno. Entonces, a partir de aquí, a conocer mi personalidad, cuáles son esas características, y debo asumir la responsabilidad de hacerme a mí mismo otra vez con eso que ya está. Esa es responsabilidad de cada uno, de ir haciéndose a uno mismo con lo que ya se tiene. Y vamos a regresar al ejercicio que hicimos al principio. Como les decía, este ejercicio lo pueden hacer con sus amigos, con sus hijos, con sus compañeros, con todo el mundo pueden hacer este ejercicio porque es muy bonito.
Si tienen ahí a la mano, me gustaría que lo puedan leer de nuevo para ustedes, estas personas que admiran, esas cualidades que ustedes admiran, si las pueden leer para ustedes. Solo revísenlas, a quién pusieron ahí que admiran, cuáles son esas cualidades que admiran. Les va a servir mucho con adolescentes. A veces el adolescente uno se queda pensando, pero ¿qué será lo que quiere para su vida? Porque como están tan dispersos y quieren cambiar el mundo, entonces uno dice, pero ¿qué es lo que quiere para su vida? Aquí les voy a dar un tip y es un tip para ustedes también. En psicología hablamos de proyección, pero muchas veces lo hablamos desde su sentido negativo. Por ejemplo, a mí me da miedo algo, entonces acuso que todos ustedes tienen miedo con tal de que no miren que yo tengo miedo. O yo estoy triste, entonces digo, todos ustedes están tristes con tal de que no miren que yo estoy triste. Y a veces se hace con el psicólogo, le ponemos como nuestras culpas encima o le ponemos nuestros sentimientos encima, es como, no quiero ver lo que yo tengo aquí, entonces se lo doy a alguien más. A eso nosotros le llamamos como proyección, nos proyectamos al mundo. Desde el punto de vista negativo funciona así, pero también funciona desde el punto de vista positivo. Si usted hace este ejercicio con otra persona y busca por lo menos 5 personas que admira, cada persona con unas 5 o 6 cualidades que usted admira y revisa, se va a dar cuenta que las cualidades se comienzan a repetir. Y se comienzan a repetir porque no solo miramos la cualidad de la otra persona, sino que nosotros mismos nos estamos proyectando sobre esa persona. A mí me llamaba mucho la atención la cualidad de mi hermano de que él era muy inteligente, que le gustaba investigar, que le gustaba ver documentales, y resulta que yo soy igual. Es decir, proyectamos esas cualidades. Entonces, lea esas cualidades que usted acaba de anotar ahí y ya comenzó a conocer su personalidad. Esas cualidades que usted anotó ahí, estoy seguro que usted ahorita que las leyó, dijo, creo que sí la tengo. Tal vez hay que explotarla un poquito más, pero ahí va, o ahí está, o yo soy igual. Entonces, es un tip para que usted comience a ver su personalidad. Se puede ver de esta forma con las personas que usted admira y úselo también con sus hijos, con sus alumnos, porque le va a ayudar a saber cuáles son esas cualidades que forman su estructura de personalidad. Usted ahorita ya tiene por lo menos 1 o 2. Hágalo más tranquilo, los voy a dejar de tarea. Que háganlo más tranquilos, hagan su lista de 5 o 6 personas a las que admiran, pongan las cualidades que más admiran y se van a dar cuenta que se comienzan a repetir, porque son parte de esta estructura que ustedes ya tienen de personalidad. Hasta acá mi presentación. Pues estoy abierto a preguntas o si quieren compartir algo, pues adelante. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Muy bonita capacitación porque la verdad es que en ciertos puntos, como decía él, lo hace reflexionar a uno, ¿verdad? De que tenemos la oportunidad de a veces cambiar un poquito, porque tal vez, como dice él, los maestros pues tenemos el detalle que nos gusta ser un poquito perfeccionistas, ¿verdad? En que las cosas las tenemos que hacer bien, ¿verdad? Pero es parte de nuestro trabajo y que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Pero sí tal vez en algún momento cometemos algún error en ese sentido, pero muy bonito, le hace reflexionar a uno y de igual manera uno considero que también debemos de actuar también con los niños, ¿verdad? Porque igual, como decía él, ¿verdad? Nosotros admiramos a algunas personas y en el caso de nosotros, pues tal vez hay algunos niños que nos admiran a nosotros y también hacemos lo viceversa, ¿verdad? Que tal vez quieren ser como nosotros y tratan la manera de imitar lo que nosotros hacemos y también caen en la cuenta que a veces son hasta ellos muy perfeccionistas. Solamente y felicidades por su capacitación. Gracias. La anécdota, ¿verdad? ¿Ves el río que está ahí? Sí, es el mismo río, pero no lleva de la misma agua, ¿verdad? Todo fluye. Y ahorita lo asocio, ¿verdad? A mi reflexión de docente, ¿verdad? Que uno fácilmente puede decir, bueno, sí, tengo 20 años de experiencia docente, pero no 20 años de estar haciendo lo mismo. Cada conferencia, cada cosa que uno lee,
cada oportunidad que uno tiene de ver la clase de otra compañera te aporta, te mueve algo, ¿verdad? Se dan esos procesos de deconstrucción, ¿verdad? Donde uno aprendió cierta cosa, pero luego de una lectura, una capacitación o algo con el paso de los años, ya se viene a desaprender y entonces tu práctica educativa cada año es renovada, es mejorada y obvio, ¿verdad? Uno está ahí observando que las características del grupo que está atendiendo cada año vienen diferentes, ¿verdad? Aunque estés dando clases en la etapa de 6 años, nunca te vienen los nenes exactamente igual, entonces uno tiene que aplicar esto, ¿verdad? De la observación, el diagnóstico, tratar de llevar a todos los chicos a un nivel en que ya podamos entonces continuar, digamos, la marcha de una manera más uniforme, pero hacia eso me llevó la anécdota que nos compartió. Gracias. Sí, y considero yo también lo que decía Víctor Frankl, que es encontrarle también un sentido. Y lo que decían en el chat, que depende también de la actitud, porque como usted me estaba diciendo, 11 años de dar clases. Si yo no le encuentro un sentido a eso, o si mi actitud no es la correcta, van a ser 11 años y va a ser cansado, va a ser pesado. Pero si yo le encuentro un sentido, porque me gusta o porque quiero que los demás aprendan, entonces esos 11 años se vuelven, como usted decía, cada uno se vuelve especial, cada uno se vuelve diferente y es ese río que va fluyendo. Primero que nada, quiero agradecerle por su linda capacitación. He comprendido muchas cosas y creo que me van a ayudar en mi vida de día a día, ¿verdad? Porque todos somos seres humanos y cometemos errores y anoté algunas cosas de que sí considero que debo de cambiar, ¿verdad? Y le agradezco mucho. Gracias. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche. Les agradecemos a todas las participantes que se conectaron y también a los invitados en este espacio de AMEP, que a partir de este mes estamos contando con 2 capacitaciones a cargo del equipo de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos. Cada mes tendremos 2 de estas capacitaciones que van a ser abiertas a todo público interesado. Aparte son las 2 capacitaciones que expertos en temas relacionados a primera infancia van a estar dando para las socias activas de AMEP. Si usted es un participante invitado en esta ocasión, puede buscarnos en Facebook o a través del correo electrónico que dejamos en el chat hace un rato para solicitar información de cómo asociarse con nosotras y conocer toda nuestra información y beneficiarse de los temas que ya están disponibles de manera pública en nuestro canal de YouTube y material de lectura. Y la ventaja que tienen nuestras asociadas es de que en cada capacitación que se conectan reciben su diploma de participación cuando llenan una encuesta de evaluación que se distribuye en este chat al finalizar el evento. De mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención y gracias por el espacio para poder impartir este tema. Muchas gracias, Edwin, y felicitaciones. También muchas gracias a la licenciada Gladys Enríquez de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien es la persona que nos da una mano y nos colabora y nos apoya en todos estos procesos de capacitación que realizamos mes a mes y también para el congreso pedagógico que vamos a programar para el mes de octubre. Entonces, estén atentas a toda nuestra información que les va a llegar por correo. También lo que se publica en nuestra página de Facebook, donde les estamos actualizando nuestros eventos formativos y algunos otros temas de interés que consideramos muy pertinentes para conocimiento y aprovechamiento de todas las que nos siguen en esas redes. Agradecemos su comprensión, su conexión. Nos despedimos de ustedes, que tengan muy buena noche y estemos siempre activas y participando en estos espacios formativos. El próximo sábado nos volvemos a conectar. Nos despedimos, saludos desde Matitlán.